Buenas tardes, mi nombre es Natalia Aguirre y en este momento estoy haciendo un análisis de los libros de Aristóteles acerca de la ética a Nicómaco, de los libros primero y segundo, y Aristóteles con respecto a la psicología. En cuanto a la actividad, se nos está pidiendo realizar un video con un tema preparado acerca de los tópicos más importantes aristotélicos. En mi caso he escogido el tema ético y el tema ético y el tema psicológico precisamente porque son los más interesantes desde mi punto de vista, ya que en la ética a Nicómaco, en su libro primero, podemos hablar una síntesis general que hace Aristóteles sobre el bien común. En general habla sobre la felicidad y hace un cuestionamiento tópico o base que es ¿qué es el objeto de todos los fines? Partiendo de esta pregunta, vamos a encontrar que la felicidad tiene un objetivo intrínseco que es el bien personal, el bien y el bien común, ¿no? Una cosa lleva a la otra y este se alcanza a través de la práctica, es decir, pone la pedagogía o la enseñanza como un aprendizaje significativo para poder llegar a una práctica a través de la virtud. Es importante reconocer que Aristóteles también conoce a la felicidad como la eudemonía o la felicidad, la cual no es instantánea, no se alcanza de la noche a la mañana, sino que la felicidad es un ideal básicamente que deberían de tener todos los seres humanos para alcanzar un nivel de bienestar personal y por lo tanto buscar la felicidad en cuanto al bien común o el bien social. Dentro del texto de la ética Nicómaco podemos encontrar que él define la palabra bien como todo aquello que tienen las cosas y revela que el hombre que es instruido y que busca la certeza en toda clase de cosas, hasta la naturaleza, hasta que su propia naturaleza le permite. O sea, es decir, Aristóteles nos maneja la curiosidad innata al racionalismo del ser humano para revelarnos o para buscar la certeza de las cosas y darle explicación a la realidad. En su intento de darle explicación a la realidad en cuanto a esta definición del alma racional, que lo vamos a ver más adelante en sus textos, esta alma racional, esta alma humana, busca un ideal final que no tiene que ver con lo emocional, que no tiene que ver con lo material, sino tiene que ver con lo anímico, con el alma, y la práctica de las virtudes es a través del hábito, y estos hábitos van a ocasionar un estilo de vida que va a encaminarnos hacia la felicidad. Dentro del libro cuarto el capítulo cuarto del libro primero de Ética Nicómaco, pude encontrar una frase que me pareció bastante interesante, que dice de la siguiente forma: en una vida perfecta, porque unas, porque una sola golondrina no hace el verano, como tampoco un solo día, y del mismo modo o en un corto periodo de tiempo no se hace a un hombre dichoso y feliz, ¿no? Me parece bastante profundo este análisis de Aristóteles, ya que y hasta cierto punto romántico, poético, porque desde su punto de vista hace una alegoría de la golondrina, que una sola golondrina no hace el verano, es decir, que tampoco solamente un corto periodo de felicidad hace a un hombre dichoso y feliz por completamente. Es decir, la esencia de su ética se resume en una instrucción, una educación de las virtudes del ser humano para buscar su bienestar y por lo tanto el bienestar de los demás. En cuanto también a este libro primero de la ética de Nicómaco, podemos encontrar que dice que de alguna forma el hombre que escucha cuando se le aconsejan está bien, pero es mucho mejor el que conoce las cosas por sí mismo, y el que no conoce ni presta oídos a la sabiduría del prójimo es inútil. Para que todos nuestros actos valgan, se deben de respaldar en lo más valioso, que es la práctica de las virtudes, pues es de esta manera como el hombre, repito, para Aristóteles, a través de los hábitos de las virtudes alcanza la felicidad, pues para él la felicidad es lo mejor, es lo más deseable, es lo agradable, es lo que existe en el mundo, y estos atributos no dependen directamente de un instante sensible, sino también de la educación.
En su libro segundo, Aristóteles nos maneja la definición de la virtud y a diferencia del primero, que se concentra en cuanto a los conceptos del bien, del bienestar y de la felicidad, en el libro segundo podemos encontrar la búsqueda de Aristóteles en cuanto a la naturaleza de la virtud, y por eso él hace una expresa clasificación de dos clases de virtud: la virtud moral, que depende directamente de la práctica de los valores éticos, pero que se aprende a través de la costumbre, y la virtud que se educa a través de la sabiduría, es decir, la sofía o la sabiduría y el ethos son los dos pilares básicos para definir a la virtud, ya que para él decía que la práctica de lo bueno es lo que va a crear las virtudes. Asimismo, también hace una subclasificación de una virtud intelectual que se origina a través de la enseñanza, mientras que la virtud moral se origina en la costumbre. En este aspecto, Aristóteles nos va a definir precisamente el lado de la virtud desde su lado tangible, su lado de estudio. Debemos considerar digno de los estados de ánimo, del carácter, al placer y al dolor. En esta situación, yo quiero pensar, o la forma en como yo lo analizo, es que Aristóteles empieza a hacer una distinción, a hacer un discernimiento para diferenciar lo que es una virtud y diferenciar y discernir el placer de la virtud con los vicios y con los hábitos. Entonces, es por ello que él hace a veces comparativas en cuanto al afecto, a cuanto a las facultades, a los estados de ánimos, a los hábitos y al carácter. Estas facultades de ánimo y este carácter nos va a dar como consecuencia la búsqueda del bien. Aristóteles, para concluir en cuanto al lado ético, por el tiempo encima, porque es bastante amplio el tema que nos maneja, Aristóteles nos maneja el término, la definición del justo medio, como podría interpretarlo como una cierta prudencia que debe de tener el ser humano, en cual va a sopesar dos extremos o dos vicios o dos excesos para poder pararse en el justo medio y templanza, tener templanza para decidir y que se practique un árbitro y una virtud a partir no solamente de lo intelectivo, de lo emocional o de lo material, sino siendo una balanza y practicando el bien. Es menester mencionar que estos dos libros de ética de Nicómaco que hace Aristóteles, tanto el libro primero y el segundo, se sintetizan tanto en el bien, la virtud y la felicidad del ser humano en la práctica de los hábitos. Finalmente, y para terminar, en cuanto a su libro sobre psicología, en este aspecto la filosofía, desde su filosofía vista como una introducción a la psicología, en el libro de Aristóteles, Física, Rose David, capítulo 5, nos menciona al alma y a sus facultades. El alma, que es uno de los temas esenciales de Aristóteles, del cual desprende su objeto de la psicología, que es su estudio, ¿no? Estudio del alma, y a través de sus atributos, a través de sus métodos para demostrar sus atributos, se cuestiona. Bueno, pues el método, se dice, el método para tratar los atributos es a través de la demostración. Nosotros demostramos los atributos del alma, pero se cuestiona, ¿podemos descubrir nuestra esencia? Es por ello que Aristóteles divide, en primer lugar, las categorías que van a explicar la esencia del alma. Y el alma también se cuestiona el mismo. ¿El alma entonces es un acto o el alma es una potencia? Para Aristóteles existen diferentes especies del alma, y entonces tenemos una polisemia en el lenguaje en cuanto a la constitución de la definición de alma. Es por ello que Aristóteles se basa en estos tratados psicológicos para entender no el alma como algo aprisionado que creían los primeros filósofos griegos, como algo que estaba dentro del cuerpo humano, sino que no lo aísla del cuerpo, sino que lo integra, y dice que el alma es principio o base de toda la vida, de toda sensación, de todo pensamiento. Es el motivo de ser de las cosas. Hace su clasificación de las almas en almas vegetativas, en almas sensibles, vegetativas para los vegetales nada más, sensibles para los animales, y el alma racional para nosotros, que somos los seres humanos, y nos pone en una punta de la flecha de la evolución.
y nos hace esta diferenciación y nos dice, el alma racional que nos diferencia de los animales tiene su don individual, su constitución individual, que es el yo. Es decir, este análisis psicológico, esta esencia de mí mismo, es lo que me define mi comportamiento y mi persona. Es decir, con esta vinculación que escojo de los temas en cuanto a Aristóteles con la ética de Nicómaco en sus libros primero y segundo, que es el bien, la virtud y la felicidad, y en este caso el alma, podemos entrañar los elementos del ser humano para entonces definirlo, definir su existencia, definir su cosmovisión y definir hacia dónde va el ser humano, ¿no? Que en este caso es hacia la búsqueda de su felicidad, y la felicidad debe de ser vista a través de los ojos de la virtud, de la práctica de los valores, de los hábitos y por lo tanto del bien común. Muchas gracias y eso es todo por mi parte.